Buenos días, mi nombre es Juan Pablo Arango Campos, soy estudiante de sexto semestre de licenciatura en Educación en la Universidad Nacional. Este recurso audiovisual tiene como propósito reconocer los principales aportes de la etnohistoria como campo de conocimiento y su contribución a la comprensión de las sociedades multiculturales. En primer lugar, vamos a ver cuál es la definición de etnohistoria. Es describir y analizar la historia de los nativos. Actualmente se hace énfasis en el estudio de los procesos de aculturación de las diferentes etnias, así como el análisis de las diversas culturas sobre su historia. Se percibe como una etnografía del pasado, con un enfoque que transforma los datos históricos en datos etnográficos sobre la base de la teoría antropológica, teniendo en cuenta la preocupación de la conciencia histórica. Es una etnografía de la memoria, de los procesos de producción de los conocimientos históricos, de las tradiciones orales y escritas como fuentes y formas de conocimiento histórico. A continuación, presentaré unos componentes encontrados en el material bibliográfico que nos facilitaron. Se hizo de esta manera: un cuadro comparativo entre la historia y la antropología y la etnografía. Entonces, el primer componente es el objeto. Los historiadores generalmente han tenido en cuenta las crónicas escritas por los conquistadores durante el proceso de colonización. Los antropólogos y etnógrafos se han ocupado de escribir y analizar la historia de los pueblos nativos. A través de esto se busca una relación entre la cultura y la educación con las realidades culturales y comunitarias. Esto quiere decir que la historia ya no se puede contar desde una sola de las partes. Se deben de tener en cuenta todos los participantes en esa historia. Por ejemplo, en la colonización siempre hablamos de los españoles, de lo que ellos nos dijeron que había sido, cómo nos contaron que había sido. Ellos vinieron, encontraron la tierra, encontraron los indígenas y les mostraron los espejos, los peines, cambiaron por oro, pero no cuentan el trasfondo que hubo ahí, que ellos después ya no querían, que qué pasó, y ellos no lo miran como todo lo que vinieron a quitarle a los indígenas, sino simplemente que ellos vinieron, nos trajeron la religión y nos civilizaron y lo que hicieron fue acabar con la cultura indígena. Entonces la etnohistoria busca recuperar eso. El segundo punto que encontré es la historia de la Constitución. Los historiadores se han dado una transmisión de relatos escritos desde la colonización y la conquista de los nuevos territorios. Para los antropólogos y etnógrafos buscan rescatar los saberes ancestrales sin hacer una intervención invasora en la comunidad. Como dije anteriormente, desde los antropólogos y los etnógrafos buscan es conocer, rescatar, recuperar todos esos saberes ancestrales que hay en nuestras comunidades. Ellos no quieren entrar a intervenir la cultura, ellos quieren aprender de ella y recuperar todo eso que hemos ido perdiendo. Por ejemplo, aquí en Antioquia hay 5 pueblos ancestrales. De esos 5, los zenúe ya perdieron su lengua. ¿Por qué? Porque se dejaron occidentalizar. La intromisión de nosotros fue demasiado alta, pero aún conservan algunas de las tradiciones. Todos los pueblos conservan esa parte de la creencia, de la naturaleza. Para ellos la naturaleza es la madre que nos provee de todo. Entonces ellos cuando van a hacer uso de algo le piden permiso a la madre tierra. Entonces eso es muy bonito porque uno logra entender y comprender toda esa cultura y logra mirar, por ejemplo, 4 de las comunidades aún tienen su lengua nativa y entonces escucharlo es algo espectacular, es algo muy bonito. Bueno, por ejemplo, la escuela de Meregiro Chaqueama es una escuela rural de etnoeducación. Allá la primera lengua es el emberá-chamí, mientras que su segunda lengua es el español. Entonces, es un requisito para poder trabajar allí es que el docente tiene que ser de la comunidad y tiene que ser capaz de transmitirle ese lenguaje a sus alumnos. El tercer componente que encontré son los métodos de transmisión. Los historiadores se han transmitido los conocimientos por medio de textos escritos, los antropólogos y etnógrafos. Actualmente buscan plasmar la oralidad en textos escritos para la preservación de los saberes ancestrales. Aquí en Antioquia, la gobernación con el Plan 2030
le dio un énfasis especial a todo lo que son las comunidades étnicas. Entonces se busca rescatar todos esos saberes ancestrales, esos conocimientos, y se hizo unos encuentros con las comunidades en las que ellos nos mostraron su lenguaje, sus costumbres. ¿Por qué? Porque es que eso es parte de nuestro ser. Entonces se encontró que ellos aún tienen danzas tradicionales, que tienen una cantidad de historias, que cómo nació el mundo, que sobre la comunidad, por ejemplo, con la madre tierra, de cómo ella nos provee el agua, los peces, la comida. En nuestras comunidades se ve cómo ellos guardan esa tradición de lo que es el tejido de la sastrería. Entonces, este plan lo que busca es recuperar todos esos saberes ancestrales. Bueno, un cuarto punto que se encontró fueron las fuentes, los historiadores. Se tienen en cuenta las crónicas existenciales del renacentista. Estos han servido como insumo para los nuevos estudios, siendo cuestionados los datos que suministraban sus fuentes. Los antropólogos y etnógrafos se han validado de la observación y de los textos que existen desde la conquista. ¿Por qué se dio esto? Porque es que los historiadores anteriormente solo transmitían lo que decía la historia, pero ya ahora se ha visto que que hay otro matiz en esa historia. Entonces los antropólogos han venido a observar, a entender, a reconocer, a rescatar. Entonces cuando uno entra a una comunidad se da cuenta que hay cosas muy diferentes a lo que siempre nos han enseñado. Por ejemplo, cuando vamos a una comunidad afrodescendiente, uno ha visto el baile de la capoeira y dice, baila, ni tan bonito. Pero cuando uno conoce la cultura y se da cuenta de que eso no era solo un baile, eso era un sistema, era una estrategia, era un sistema de defensa y de ataque que ellos crearon. Que ellos, cuando después se pudieron defender de los españoles, fue por esta disciplina, por este baile, que se volvió un instrumento para la defensa. Otro componente para los trabajadores son los historiadores. El trabajo sobre las comunidades. Los historiadores. Actualmente se está dando un reconocimiento a las crónicas expuestas por las diferentes comunidades, pero no se pueden descartar los relatos existentes con antelación. Para los antropólogos y etnógrafos se han logrado trabajos importantes de la historia de las comunidades, teniendo en cuenta el respeto por las diferentes culturas. He sido muy reiterativo en decir que los historiadores solo repetían, pero ellos en verdad están aprendiendo, y por eso es que los historiadores ya ingresan a las otras culturas y miran los otros puntos de vista. Se busca es respetar y reconocer la diferencia, entender que somos una sociedad pluricultural, multicultural, donde el respeto tiene que primar y tenemos que aprender de esos errores que se cometieron anteriormente. Por ejemplo, si yo soy cristiano, yo debo de entender que si otra persona es mahometano, entonces yo tengo que respetar sus creencias, sin ir a decir, ah, no, esto está equivocado, que es que esto fue así, que esto... No, porque cada uno vive su realidad y cada uno está convencido de lo suyo. Entonces no tenemos por qué ser irrespetuosos frente a la realidad del otro. Eso es lo que nos está mostrando muy claramente la historia. Otro componente es la comunidad. Los historiadores se tenía como comunidad hegemónica a los blancos colonizadores. Los antropólogos y etnógrafos inicialmente se tenían los pueblos nativos, pero ya no solo son estos, sino las diferentes culturas que se dan en los diferentes territorios. Entonces, vamos al caso de Colombia. En Colombia hay varias etnias. Están los campesinos, los indígenas, los afrodescendientes, los ron. Y normalmente uno llega y dice, no, es que los colombianos, pues, no somos los colombianos. En la historia lo que busca es que cada uno busque su realidad. ¿Qué pasa con las negritudes? ¿Qué pasa con las comunidades indígenas? Esto hace que la realidad de cada uno sea vista desde su punto de vivir. Porque cuando decimos que en Colombia los campesinos se parecen mucho a los citadinos, ay, que se parecen mucho, pero no tenemos las mismas vivencias.
nosotros en la ciudad solamente nos preocupamos por vivir, por trabajar y generar un ingreso. Los campesinos normalmente cuidan la tierra, miran las épocas de invierno y todo eso, y saben cosas que nosotros no. Todo eso se recupera a través de la etnohistoria, a través de querer recuperar todos esos saberes. Un séptimo componente sería la actualidad. Los historiadores siguen transmitiendo saberes escritos, aunque es importante aclarar que muchos de los textos existentes han sido reevaluados, teniendo en cuenta los aportes de los antropólogos y los historiadores. Los antropólogos se hacen estudios de aculturación, así como análisis de las diferentes culturas, en un segundo análogo de la etnociencia, transformando los datos históricos en datos etnográficos. ¿Cómo así? Lo más importante aclarar es que la etnohistoria lo que hace es trabajar con cada uno de los hacedores de la historia, darle la importancia que cada quien se merece. Todos nos merecemos contar la historia desde nuestra experiencia, desde lo que hemos vivido, y esto es lo que se ha logrado con la etnohistoria. Un octavo componente son los grupos que afectan. Los historiadores. Inicialmente se encasillaba como una sola historia, donde había culturas superiores. Este concepto ha cambiado y se están reconociendo las diferentes culturas, dándoles importancia a las comúnmente llamadas minorías. Los antropólogos y etnógrafos, desde sus inicios, los estudios antropológicos y etnográficos se plantean como una investigación multicultural y pluricultural respetuoso de las diferentes culturas. Vamos a hacer una reflexión. Entonces, la etnohistoria no define indígenas, raizales, negras y campesinas. Al fortalecer la educación propia, respetamos las tradiciones y evitaríamos olvidar nuestras raíces, de dónde venimos y cuál es el propósito de nuestras comunidades. Para esto se requiere un trabajo político, educativo, social y familiar, donde aprendamos a convivir e interactuar con las otras culturas. El reconocimiento de la diferencia y admitir el derecho de todos a ser diferentes harán que nuestra sociedad se hable de la multiplicidad de identidades culturales. En la medida que preparemos nuestros círculos sociales para esto, podremos lograr la aceptación y la inclusión de todos en las futuras generaciones. Cuando respetamos las tradiciones, salvaguardamos nuestros territorios y saberes ancestrales, pero a la vez realizaremos intercambios con otras culturas. Podemos tener un mayor fortalecimiento de nuestra sociedad, teniendo en cuenta el reconocimiento de cada cultura sin tratar de colonizarlas. Así podemos construir lazos para fomentar temas sociopolíticos, socioeconómicos. Además, con esto se logra avanzar con las complejidades multiculturales e interculturales, fortaleciendo los conocimientos y logrando la tan anhelada igualdad. Ahora, como último punto, los invito a entrar a este link y a través de este juego contestar 5 preguntas que son de historia. Muchas gracias por su atención.